Biología se divide para su estudio en 5 temas fundamentales. El valor de la biodiversidad es el que estamos viendo ahora. El valor de la biodiversidad se divide en características comunes de los seres vivos y pues otros 4 temas más que vamos a ver. 5 temas más. Y vamos a ver el final de características comunes de los seres vivos. En las características comunes de los seres vivos nos quedamos en homeostasis. Demos un repaso muy importante para que lo vean ustedes y para que entiendan cómo funciona. La primera parte de biología era características comunes de los seres vivos, que eran las características que los seres vivos comparten en común o compartimos. Estructura celular, estamos formados por células. Irritabilidad, esa capacidad que tenemos de reaccionar a los estímulos del medio. Adaptación, la manera en que nos adaptamos a los cambios del ambiente, tanto física como estructuralmente. Nutrición, la manera en que obtenemos nuestros alimentos, que es autótrofos o heterótrofos. Y la respiración, que en este caso es la manera de llevar a cabo ese aprovechamiento de los nutrimentos, que puede ser aerobia y anaerobia. Aerobia si necesita oxígeno, que somos todos los seres vivos. Anaerobia si no, que es como las levaduras, por ejemplo, o algunas bacterias, las bacterias de los intestinos, no necesitan oxígeno tampoco para aprovechar los nutrimentos. Todos los demás sí, y ocurre como les conté. La reproducción es la manera en la cual generamos organismos de nuestra misma especie, y puede ser sexual o asexual, es decir, sexual requiere de 2 individuos para generar más, asexual solamente requiere de 1. Homeostasis, que se entiende como esa capacidad de autorregulación que tenemos los seres vivos para que no nos vayamos a morir, ¿no? Es prácticamente así. Los conceptos son más complejos que eso, pero ya lo estás entendiendo. Entonces, sigue metabolismo, que es la última, y dice, son las transformaciones de energía a través de reacciones químicas enzimáticas necesarias que permiten a los organismos crecer, reproducirse, moverse, mantenerse, repararse y responder a estímulos. Para todas las funciones que realiza un organismo se requiere de un aporte constante de energía que debe ser transformada para su uso o almacenamiento. El metabolismo prácticamente es lo que hace que funcione nuestro cuerpo por dentro. Es la manera en la que funciona. Para todo requerimos energía, para todo. Y esa energía, recuerden que se produce mediante la respiración y la nutrición, pero hay una manera de producir esa energía o de tener esa energía que se llama metabolismo. Ahora, hay 2 tipos de metabolismo, uno que se llama anabolismo y otro catabolismo. Se los explico. Anabolismo es el conjunto de reacciones que permite la formación de energía al sintetizarse moléculas complejas como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos a partir de moléculas más sencillas como azúcar, aminoácidos y ácidos grasos, respectivamente. Estas moléculas son las bases del crecimiento, mantenimiento y formación de reservas. Ese anabolismo hace que cuando ya obtuvimos la energía que necesitamos, ahora la vamos a ocupar para algo, llámese para movernos, para correr, y si no la ocupamos la almacenamos como en lípidos, como en grasas, que ya son estructuras más complejas que el azúcar o glucosa que te enseñé, ya son estructuras mucho más grandes y más complejas. Y luego el catabolismo es una serie de reacciones donde los compuestos orgánicos formados por anabolismo, como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, se degradan en moléculas más pequeñas, monómeros, y se libera la energía para realizar múltiples funciones celulares como síntesis de proteínas, respiración, fotosíntesis y reproducción. Entonces, el metabolismo son esas reacciones que produce nuestro cuerpo para poder llevar a cabo sus funciones vitales. ¿Entiendes? Ahora, el catabolismo, que es prácticamente, primero el anabolismo. El anabolismo es que después de haber sido producida la molécula ya de glucosa o de ATP, dependiendo de lo que vayas a hacer, después se utiliza para algo. Si no la utilizamos, se producen varias cosas, ácidos nucleicos, ácidos grasos, lípidos. Si no la utilizamos, pues por eso engordamos, porque comemos más calorías de las que gastamos, ¿entiendes? Es algo que nos pasa comúnmente. Y cuando las utilizamos, pues entonces se da el catabolismo. Primero usamos el anabolismo para guardarlas, para sintetizarlas, para hacerlas más grandes, y cuando son grandes y las vamos a utilizar, supongamos que no comemos 3 días, entonces la grasa que utilizamos la degradamos en compuestos más pequeños y los utilizamos para seguir haciéndolos, entonces para seguir haciendo nuestras actividades. Entonces el metabolismo prácticamente es lo que hace funcionar a nuestro cuerpo, y por eso la gente dice, es que tienes un metabolismo lento, por eso engordas. No, más bien es porque no lo utilizas.
no utilizas la grasa que no consumes y eso pues te va engordando, que es lo que nos pasa a muchos. Entonces, como no hacemos ejercicio, pues prácticamente se va almacenando. Ahora, cuando ya se almacenó, pero sí lo vamos a utilizar, entonces ya viene la parte que se llama catabolismo, que es que esas grasas se conviertan otra vez en cosas más pequeñitas y se produzca la energía que requerimos. Bueno, en fin, ya está. Ahora, ya está la primera, ¿no? Que esa es la idea. Y no tiene que ver con el metabolismo, que es que sí puede pasar, ¿eh? Hay actividades que sí lo tienen. Es decir, enfermedades que provocan ese metabolismo y tanto anabolismo como catabolismo lentos. Pero prácticamente es porque no comemos bien. Comemos puras cosas de la misma. Si solo te la pasas comiendo taquitos al pastor, pues es obvio que si no metes verduras, ya no es porque quieras adelgazar, sino por el bienestar que le hacen a tu cuerpo. Entonces, eso es muy relevante para este caso, ¿vale? Entonces, con eso se determinarían todas las funciones de los comunes de los seres vivos y nos iríamos con el 1.2 que se llama Aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos. En la obra El origen de las especies por medio de la selección natural, Charles Darwin, ofrece argumentos que explican cómo los organismos de una población cambian para originar especies nuevas. Podemos resumir la teoría de la evolución de Darwin en los siguientes puntos. Antes de pasar ahí, voy a explicar lo de Darwin. Había un tiempo en el cual no se entendía cómo era posible que hubiéramos llegado aquí. Lo que creíamos antes era que Adán y Eva habían sido puestos en el paraíso y luego habían sido bajados a la tierra para formar toda la especie. Eso no explicaba a los negros y no explicaba por qué no podemos tener descendencia con nuestros propios familiares, porque hay errores genéticos. La gente nace con retrasos o con algún tipo de disminución tanto física como mental y eso es provocado por esa incompatibilidad. Entonces, no explica por qué, ¿entiendes? Esa es una de las razones. Entonces, pues prácticamente lo de Adán y Eva lo descartamos, pero no podíamos explicar cómo nacimos nosotros. Entonces, antes de explicar la evolución del hombre, Darwin hizo estudios en muchos lugares, sobre todo en las Islas Galápagos, ¿no? Que fue donde hizo sus más grandes descubrimientos. Cuando se dio cuenta que había animales que estaban extintos en los continentes, pero en esa isla no. Es como si en esa isla hubiese detenido el tiempo. Haz de cuenta que no hubiera pasado el tiempo. Entonces, cuando vio los animales que había animales que se consideraban extintos en otro lado, pero estos habían evolucionado diferente. Entonces se dio cuenta que las especies no se crean por generación espontánea, es decir, no llega Dios y dice, voy a hacer patos, voy a hacer gansos, voy a hacer pájaros, voy a hacer elefantes, ¿no? Sino que esos animales, digamos que suceden a animales anteriores, pero que tuvieron que adaptarse. Entonces, dos cosas ve, la adaptación y la selección natural. Y eso es lo que voy a intentar explicarles yo en este momento, ¿va? Ahí les va. Resulta que tenemos primero, las aportaciones que hace Darwin, ¿va? Para explicar por qué evolucionan los seres o cómo evolucionan los seres. En cuanto a su forma y función, los miembros de una población no son idénticos, ojo, importante, no son idénticos entre sí, ya que entre ellos existe variabilidad, diferentes manifestaciones de una misma característica física y funcional. La variabilidad son las manifestaciones de una característica física o funcional. Pareciera que todos somos iguales, es más, si tú ves un grupo de cebras, todas las cebras son igualitas. Tú dices, todos son caballos con rayas blancas y negras, punto. Ahora, no es cierto, todas son diferentes. Las cebras nos mirarían a nosotros y dirían, todos son igualitos, igual de feos y prietos y chaparros, todos, ¿no? Pero no es cierto. Si te das cuenta, ninguno nos parecemos, todos somos completamente distintos. Y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, más adelante voy a explicar por qué, también lo vemos en biología. Entonces, la idea de que Darwin descubriera que entre las especies no éramos iguales, que implicaba una variabilidad, es que todos tenemos distintas características. Voy a explicar más o menos a qué se refería. Cuando nosotros tenemos un papá y una mamá diferentes, no es cierto que te pareces al papá o a la mamá, te pareces a los dos. ¿A qué me refiero? Hay unas partes que se llaman genes dominantes que tienes de uno o de otro. Si el gen dominante de la nariz es de tu papá, pues tienes la nariz de tu papá. Pero si el gen dominante de la barbilla es de tu mamá, pues tienes la barbilla de tu mamá. ¿Entiendes? No puedes elegir qué ser.
Tú eres parte de las dos. Y lo vamos a explicar más claramente después. Pero lo que quiero que entiendas es que tú ya no eres igual que tus papás. Tu papá y tu mamá no son iguales, pero tú ya eres diferente de ellos dos. Y así sucesivamente. Cuando tú te cases con tu pareja y tengan hijos, biológicos, obviamente, porque son adoptados, no, biológicos, tú y tu pareja serán distintos. Sin embargo, esa característica hará que también tu hijo sea diferente a ti y a tu esposa. Tú eres diferente a tus padres, tu hijo es diferente a ti, no hay una igualdad en ninguno. Cada uno va desarrollando características que no tienen que ver necesariamente con el ambiente, ¿eh? No tienen que ver con que, como hace rato hablé de la adaptación, que si hace frío te va a salir pelo, que si hace calor se te va a quitar, no, 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 no. Tiene que ver con características puramente genéticas, en las cuales los genes de uno y los genes de otro se juntarán para hacer nuevos genes. Y los genes tuyos con los de tu esposa, que ya tuvo una mezcla entre los genes de sus padres, serán diferentes a los de sus abuelos y los abuelos de tus papás tuyos. Entonces, cada una de las especies, así es, las cebras con las cebras, los elefantes con los elefantes, y cada uno tiene una variabilidad. ¿Entiendes? Y eso, pues obviamente, esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí te va. Dice. Uh, Dice. En una población la variabilidad ocurre al azar, escucha, es importante, la variabilidad ocurre al azar entre sus integrantes. No depende del ambiente, que te dije que no es porque haga frío o calor, sino porque simplemente tenemos dos genes distintas. Dichas variaciones se transmiten a la descendencia por medio de la reproducción. Si de pronto, a lo mejor yo imagino hace mucho tiempo nosotros con la mandíbula más prominente, así, ¿no? Así. Y obviamente con más fuerza en las quejadas. Pero como ya no necesitábamos tanta fuerza, como ya cazábamos cosas y ya no ni siquiera las servíamos porque descubrimos el fuego y todo eso, pues ya empezó a hacer menos falta la fuerza de aquí. Y la tendencia ahora es, ¿no? Que se haga para atrás, que se retraiga esto. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que eso de las características que estamos viendo, no, se van a transmitir. Si yo ya nací con esta mandíbula hacia atrás retraída, mis hijos probablemente también, y los hijos de mis hijos, pero ellos también se mezclarán con otras personas, y eso comenzará a ser una constante, ¿entiendes? Vamos a hacer de manera distinta mientras vayan evolucionando. No pasa en un día, pasa en generaciones, cientos, miles de años a veces, y esas características van variando de cada una de las generaciones. La otra cosa que explica Darwin es: en una población natural existe sobreproducción de descendientes, es importantísima esta. Sin embargo, el tamaño de las poblaciones permanece constante. Debido a una tasa de mortalidad alta, no sobreviven todos los que nacen, es decir, hay una forma de regulación ambiental. Darwin apuntaba a que no había una manera de hacer que las poblaciones crecieran exorbitantemente. No había ninguna raza que sobrepasara los límites. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, los pollitos tenían 10 pollitos, no todos los pollitos vivían. Unos se morían de hambre si no había comida, otros se los comían los gavilanes, otro lo que pasara con ellos. Pero los poquitos que sobraban volvían a reproducirse y les volvían a morir más animalitos y todo eso. Pero eso pasaba en todos los animales, en los leones, en los elefantes, en los osos, en lo que sea. Morían muchos, en las abejas, morían muchos, porque nacían muchos, ¿por qué? Porque no sobreviven todos los que nacen, muchos mueren, es normal. Te voy a decir cuál es la única especie que se pasó eso por el arco del triunfo. Nosotros, con los adelantos que hubo en la ciencia, comenzamos a salvar a la gente. Antes se morían más jóvenes, ya no. Se mueren muy viejos. Y antes, desde el nacimiento había muchos muertos. De hecho, la Divina Comedia, digo, no te quiero spoilear nada, pero la Divina Comedia de Dante Alighieri termina en eso. Que se tiene que asomar a la rosa mística, y en la rosa mística solamente hay un tipo de personas que pueden estar. Mujeres que pasara lo que pasara, hubieran sido lo que hubieran sido, hubieran muerto a la hora del parto. Si eso te pasaba, entonces estabas en la rosa mística, eres lo más sagrado que había, una mujer que moría en el parto. ¿Por qué? Porque era muy común morir en el parto. La gente dando a luz se moría. Entonces, en los seres vivos,
no sobreviven todos los que nacen, por eso las poblaciones se mantienen constantes, menos nosotros. Por eso somos una plaga asquerosamente grande. Más de 7,000 millones de personas somos en el mundo, y encima pues tenemos ocupado casi todo el mundo por nosotros. Entonces eso implica que al final pues esa población no sube todo constante y hay una sobrepoblación y comienza a haber una escasez de alimentos. Y eso porque nos saltamos una regla natural que Darwin la describió en su libro. Y ya por último, entre los miembros de una población hay competencia por los recursos. De esta manera sobreviven los individuos que tienen las variaciones que les permitan una mejor adaptación al medio, lo cual se denomina selección natural. Si esos organismos, no estoy hablando de los más fuertes, sino los que se adaptan mejor. ¿Cuáles organismos se adaptan mejor? Los que consiguen comida y los que consiguen alimento, los dos organismos. Entonces, si consigues alimento y comida, puedes reproducirte. Y si te reproduces, obviamente tu especie sobrevivirá. A eso se le llama selección natural, porque aquella especie que no se adapta, la naturaleza la selecciona para morir. Y así se han extinto muchas especies. Entonces, o te adaptas o mueres. Esa es la selección natural. ¿Entiendes? Entonces, pues esas son las aportaciones de Darwin a la evolución de los seres vivos, el origen de las especies por medio de la selección natural, por eso se llama así. Las especies que actualmente habitan el planeta se originaron de acuerdo a que evolucionaron de otras especies que eran distintas a ellas. Y las especies que no evolucionaron, ¿qué crees que les pasó? Se murieron. La selección natural. Es importantísimo, Ahora, ahí te va. 1.3 se llama relación entre adaptación y selección natural. ¿Qué relación entre una y otra cosa? Adaptación es una propiedad de los organismos de una especie dada por aquellas variaciones que permiten a dichos organismos adecuarse al ambiente en el que viven. De forma general, la adaptación de los organismos de una especie se manifiesta porque tienen formas más eficientes de conseguir sus recursos, como el alimento y de reproducirse. Entonces, ¿qué es la adaptación? Ya lo vimos desde hace rato. Es las variaciones que permiten a los organismos adecuarse al ambiente en que viven. Si tú tienes variaciones que te permiten adecuarte a los cambios de ambiente o al ambiente en el que vives, entonces eres un organismo que tiene adaptación. Entonces, ¿qué es selección natural? Los organismos con variaciones que les permiten una mejor adaptación adquieren ventajas sobre aquellos que no las tienen. Aquellos que no se pudieron adaptar van a ir muriendo poco a poco. Son más eficientes en el aprovechamiento de recursos y la procreación. Los organismos que en desventaja aprovechan menores recursos y su reproducción se dificulta, de tal forma que luego de varias generaciones pueden desaparecer. En resumen, ¿qué es adaptación y qué es selección natural? La adaptación es la manera en que los seres vivos se ajustan al entorno en que viven, y la selección natural significa que solo sobreviven las especies que se adapten a dichos entornos. Adaptación, variaciones físicas y funcionales que nos permiten adecuarnos al ambiente. Si no podemos, si no podemos adaptarnos, si no podemos crear manifestaciones, cambios físicos y funcionales en nuestros organismos, la naturaleza nos seleccionará para morir. Adaptación, cambios que nos permitan adecuarnos al ambiente. Selección natural, aquel organismo que no se adapte al ambiente se va a morir. Así de simple. Eso es adaptación y selección natural. Ahora, ahí te va. Vámonos con el 1.4. Características y factores de riesgo de la biodiversidad en México. ¿Qué es la biodiversidad? La variedad de la vida. ¿Cuáles son las características que tiene nuestro país? Lo vamos a ver. ¿Y cuáles son las situaciones de riesgo o que ponen en riesgo esa variedad de la vida de México? Ahí te va. Dice, podemos definir la biodiversidad como la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. La biodiversidad o diversidad biológica, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que lo conforman. El resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también la influencia creciente de las actividades del ser humano, como las cruzas y ese tipo de cosas. ¿Va? Dice,
La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie, que permite la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. Entonces, México, eso es la biodiversidad, la variedad de la vida, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la evolución, con la concentración de especies, el papel que juega el ser humano en la creación de especies, etcétera, que hablaré de eso también. Dice, México es considerado como un país megadiverso, subrayen eso porque es muy común esa pregunta en Comipems. México es considerado un país megadiverso y entre los factores que propician esta clasificación se encuentran la hidrografía, Océano Pacífico, Golfo de México, Mar de Cortés, Mar Caribe, todos los cuerpos de agua dentro del territorio nacional, así como los ríos subterráneos, lagos, ríos, cenotes, etc. Es decir, México es megadiverso porque tiene un montón de sitios con agua donde puedan vivir organismos acuáticos y no acuáticos también. La orografía, Sierra Madre Oriental y Occidental, mesetas, valles, planicies, etc. Una gran diversidad a la hora de lograr ver terrenos de manera distinta, ¿no? Como las montañas, los valles, las planicies, etc. Lo tenemos en México. Y el clima. Tenemos la mayoría de los climas del mundo, con excepción de los climas de hielo y tundra. Eso no hay aquí en México, pero ahí ni hay vida, entonces no se preocupen. Todos estos factores propician que México sea un lugar perfecto para el desarrollo de la biodiversidad. Entre los factores de riesgo de pérdida de biodiversidad en México encontramos los siguientes. Bueno, primero ya vimos que la característica de la biodiversidad en México es que es muy diversa, es que la biodiversidad es muy grande, es que la biodiversidad es extensísima en México, ¿no? Muy variada, muy rica y pues muy completa. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿qué es lo que determina que se vaya acabando la biodiversidad en México? Ahí te va. Pérdida de hábitats. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformarse las selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderas, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro en la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Es decir, la pérdida de hábitat se refiere a que pues prácticamente estamos convirtiendo la casa de los animales en cosas que nosotros necesitamos. No nada más para vivir, sino para tener a nuestros animales que pues nos dan de comer, ¿entiendes? Y de esto habla muy bien un documental que se llama Cowspiracy, ¿no? Que ya les recomendé ver en geografía. Por favor, chéquenlo. Los que no lo hayan visto, sí sería prudente que lo vieran, porque ahí les habla, ojo, ahí les habla de cómo cambia, es muy importante, cómo cambia el sentido de lo que es la naturaleza. De algún modo, un día nos sentimos dueños de la naturaleza y todo es nuestro. Y eso implica que como todo es nuestro, se nos da bien eliminar a las demás especies. Entonces, mucho cuidado con eso y ojalá puedan ver ese documental. Habla mucho de los cambios de hábitat, habla de cuántas hectáreas se requieren para sembrar el alimento que le damos a los animales, para mantener a los animales, etc. Entonces, estamos matando el hábitat de los animales que de verdad deberían estar allí para criar a los animales que nos dan de comer y comernos una hamburguesa. Ojalá lo puedan ver, es muy bueno. ¿Vale? Entonces, ese es un factor de riesgo de la pérdida de biodiversidad. Especies invasoras. La introducción de especies no nativas, exóticas, que se convierten en invasoras, plagas, es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades, modifican los hábitats, causando problemas ambientales, económicos y sociales. Algunas muy conocidas son las ratas y ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica, el pez león del Pacífico Oeste y Oceanía. Entonces, las especies invasoras son especies que no estaban aquí y que
que vienen a competir con nosotros para, con nuestras especies, para quedarse con el territorio. Es algo normal en la selección natural. El problema es que no tenemos medios de cómo salvarlo. Te explico más o menos un caso. Cuando estuve en España fue muy sonado un caso de un chico que metió caracoles gigantes. Es decir, consiguió caracoles gigantes. Tadeo, muchas gracias. Me agradezco que te hayas venido a saludar, que ya se quedó en la UNAM, dice. Un abrazo enorme y felicidades. Saludos, Tadeo HR. Entonces, ojo, importantísimo. Compra un güey caracoles gigantes, caracoles del tamaño de mi mano, güey, o sea, caracoles gigantes. Y entonces de pronto se le hace prudente y los compra y los lleva a España. Entonces los lleva a España, lo tiene en su casa y de pronto como se le hace que no está chido, que ya se aburrió, dice, lo voy a soltar en la naturaleza. Pues el pedazo de estúpido no previó que esos caracoles iban a depredar a todas las especies de plantas. Acababan con cultivos enteros porque comían mucho por el tamaño que tienen. Entonces, para España fue un problema muy grande de salud, ¿entiendes? Entonces, pues, obviamente nunca supieron quién fue, pero a veces por curiosidad, por cuestiones de, oh, mira, qué bonito, al final pues se va al carajo todo, ¿entiendes? Y eso no puede ser, no es lo justo. Entonces, ojo, es importante lo que te estoy diciendo. Esa especie que no era de allí trae como consecuencia la depredación del hábitat. O sea, tú todo idiota, ¡ay, qué bonito! Lo voy a saltar a la naturaleza, güey. Tú no sabes lo que estás provocando, ¿entiendes? Tú no sabes si eso al final va a provocar que no se den cosechas. Es más, no te permiten llevar en el aeropuerto a otro país semillas o piel de las frutas, porque llevan bichos, y esos bichos se convierten en hongos que son plagas para las plantas de otro país, que no tienen medios para defenderse, y eso mata mucho, ojo, mata mucho a la biodiversidad de otros países, ¿vale? Entonces, vámonos con especies invasoras, ya lo vimos, sobreexplotación, otro caso muy importante. Es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor de su reproducción, es decir, que cazas algo o cortas algo, porque también es para plantas, y resulta que no los dejas reproducirse. Antes de que se reproduzcan ya los cortaste, y al final van haciendo menos cada vez hasta que los extingues. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han sobreexplotado por distintas razones. Las ballenas, los peces, venados, cactus, orquídeas, etc. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como distribución restringida, abundancia baja, tasa de mortalidad alta, ¿no? Tasa reproductiva baja, alta congregación de la población, entre otras. Las características de las actividades, de la cacería, tala, pesca, comercio ilegal de especies con distintos fines afectan las especies sobreexplotadas y sus poblaciones. ¿Cómo qué? Como los periquitos que le compras al idiota del señor que trae vendiendo pájaros en la calle. Es jodido. Tú no sabes la cantidad de animalitos que mueren porque ya tuvieron que matar a sus padres y a algunos de los hermanos, y de los que vienen, la mitad se mueren porque los traen en coche, porque es ilegal. Pero el problema no es que la gente los venda, el problema eres tú que los compras. Tú no deberías comprar esos animales, no son para tenerlos en tu casa. Mis hijos no tienen mascotas. Creo que no deberíamos tener animales encerrados. Qué bueno que puedas tener un perrito o un gatito que sea libre y que pueda tener sus horas de sol, pero si lo tienes, o de agua, o de paseos, pero si lo tienes encerrado en la azotea y amarrado, pues es una putada para el pobre animal, ¿entiendes? Los pececitos, es más, te lo pongo así de claro. Hubo un tiempo que se puso de moda, que la gente se puso muy nerviosa, porque el pez payaso que sale en Nemo, Marlin, que es el papá de Nemo, y Nemo, que es el chiquito, se pusieron de moda. Y la gente comenzó a comprarlos, y la gente los sobreexplotó, y tenían miedo de que eso causara, pues al final, su destrucción, ¿no? O su extinción, porque son animales que no tienen esa oportunidad. Entonces,
Güey, ustedes, y se los digo muy en serio, ustedes van a vivir la desaparición de los zoológicos. Yo ya no la pude vivir, pero a mí me tocó vivir la desaparición de los circos. Yo de niño fui a ver circos que tenían animales y tú no sabes la brutalidad que les pasaba a los pobrecitos animales. Aparte que los trataban mal, los habían castigado de tal manera que los animales ya no se podían defender. Ya habían vivido una vida asquerosa, divirtiendo a la gente y haciendo trucos después de haber sido maltratados con miles de latigazos para que obedecieran órdenes. Y si no lo hacían, pues sabían que les iban a pegar. No es justo, güey. No podemos ser tan dueños de la naturaleza como para no entender que el mismo derecho que tenemos nosotros de vivir, lo tienen ellos, güey. ¿Entiendes? Entonces, a ustedes les va a tocar vivir la desaparición de los zoológicos. No está bien ir al zoológico, ¿entiendes? No es algo sano. Esos animales viven encerrados. Tú que has vivido encerrado un año, ahora por la pandemia, sabes lo mal que es que no puedas pasar de 4 paredes. Y puedes salir a la tienda y puedes salir, a ti te mandan por las tortillas o lo que sea. Esos animalitos ni son de aquí, ni están preparados para este clima, ni deberían estar encerrados. La neta, ojalá y ustedes participen activamente para que eso se acabe ya, ¿vale? Entonces, importantísima sobreexplotación para la pérdida de biodiversidad. La contaminación, tócate los cojones otro ratito, la contaminación. El aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas, urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire, agua y suelos. Además de sustancias químicas, también se considera el exceso de energía como sonido, calor, luz, como un contaminante. Y a los organismos transgénicos, que vamos a hablar de ellos más adelante. La contaminación es un dato muy importante o es un factor muy importante en la pérdida de biodiversidad de un sitio. Y por último, el cambio climático, aquello que decía el estúpido de Donald Trump, que no existía. Hay que ser muy idiota para no entender lo que está pasando. Y te juro que es su momento, que ustedes van a tener que tomar acciones para esto, porque yo ya no lo voy a ver, pero les va a tocar a ustedes cambiarlo. Güey, no vamos a durar mucho tiempo si no es mediante tomar acciones, ¿vale? Cambio climático. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero producido por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación de producción en exceso y una reducida capacidad para capturar la contaminación. Las consecuencias son cambios radicales en la distribución de los ecosistemas y especies, aumento del nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. Ojo, que el efecto invernadero o los gases de efecto invernadero son gases que se producen en demasía. De hecho, estaría muy bien que vieras el documental de Cowspiracy porque te lo explica un poquito. Pero un invernadero es un sitio que se ocupa para generar calor. Es de hecho para que crezcan las plantas, pero en este caso no es bueno. De hecho, el nivel de los océanos está subiendo, los glaciares se están derritiendo y la radiación solar cada vez es más dañina y produce más cáncer en las personas. Chicos, mucho cuidado con eso, que después de esto va a ser muy, muy malo, ¿va? Entonces, ánimo, chavales. Dice, bueno, ya está, cambio climático, entonces son los factores de riesgo para la biodiversidad en México. Ahí está. Y si es cierto, ¿no, Michelle? Las sequías, que no llueva, ese cambio en la manera de que, es más, tú lo escuchas constantemente, tus papás, tus abuelos platican al respecto de que antes se sentía menos calor que ahora. Y muchos son los cambios que lo han provocado. Pero sobre todo sí me gustaría mucho que vieras el programa de Cowspiracy. Eso te explica muchísimo al respecto de eso. Y el cambio climático, infórmate, es brutal, ¿no? Lo que está pasando. Vimos que los factores del clima en geografía son las cosas que determinan qué tipo de vida hay en cada sitio. Y si estamos en un sitio donde necesitamos que llueva para que la fauna y la flora se sigan manteniendo, si no llueve esto se va a terminar. Entonces, mucho cuidado con eso que lo necesitamos. 1.5 se llama importancia de la conservación de los ecosistemas. La mayoría de las extinciones de las especies ocurrida entre los años 1000 y 2000, escucha este dato, es horrible.
han sido debido a las acciones humanas, especialmente causadas por la destrucción de hábitats. Los aumentos en las tasas de extinción se deben al consumo de los recursos orgánicos, especialmente los de los bosques tropicales. Si bien la mayoría de las especies que están extinguiendo no son especies usadas en la alimentación humana, su biomasa está siendo convertida en tal alimento cuando su hábitat es transformado en pastizal, terreno agrario o huerta. Es decir, tú me puedes decir, oye, ¿sabes qué? Que te voy a decir, el jaguar está en peligro de extinción. Y tú vas a decir, pero yo no tengo la culpa, profe. Yo no tengo la culpa. El jaguar se extingue, pues yo no como jaguar. ¿A mí qué me dices? Y sí, no comes jaguar, pero resulta que sí te echas la hamburguesa y los sitios del jaguar, donde vivía el jaguar, pues están siendo convertidos en pastizal o están siendo convertidos en terreno agrícola para darle de comer a las vacas. O dejaste que construyeran el Tren Maya, ¿no? Que también déjate tela, ¿eh? En la Convención de Cambio Climático que hubo apenas, se dio por sentado que al gobierno mexicano el clima le interesa un pimiento, ¿no? Nos interesa el dinero a los mexicanos. El clima no nos importa. Chicos, ojalá cuando tengan poder cambien esto. De verdad, se los digo en serio. Dice, se calcula que más de un tercio de la biomasa de la Tierra, y es un dato que está en Cowspiracy también, está dedicado a las especies que alimentan a los humanos, tales como ganado y productos agrícolas. Un tercio de la biomasa de la Tierra está ocupada para darle de tragar a los animales que nos comemos. Hay que dejar un poquito la carne, es importante. La estabilidad de los ecosistemas disminuye cuando las especies se extinguen y por eso es importante estudiar lo que ocurre para poder evitar el colapso de los ecosistemas globales. Brutal. La neta, la importancia de los ecosistemas radica en que si no los conservamos, al final es un efecto dominó y cada especie va a llevar a la muerte a otra especie y a otra especie y a otra especie hasta que hagamos algo de lo que nos vayamos a arrepentir en el futuro, ¿vale? Entonces, pues ahí está, chicos, la biodiversidad, ¿vale? Importancia de la conservación de los ecosistemas. Y nos vamos con el último tema de la parte 1, que prácticamente tiene que ver con equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos naturales. El desarrollo sustentable. Este tema va a venir a fuerza en Comipems. O viene aquí en biología o viene en formación cívica y ética. Entonces pongan atención para ver qué es el desarrollo sustentable y entiendan cómo contestar en el examen, ¿vale? Es muy importante. ¿Viene aquí o viene allí? O vienen los dos. Ante la creciente demanda de alimentos para la población presente y futura, es necesario buscar las estrategias que favorezcan el uso ordenado de los recursos. A ello se refiere el desarrollo sustentable, definido como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, a manera de no comprometer las expectativas de generaciones futuras. En sí, a partir del desarrollo sustentable, se pretende un crecimiento económico sin descuidar la conservación de la calidad ambiental y el desequilibrio social, ¿no? Obviamente la equidad social. Ahora, ahí les va, les voy a explicar más o menos en qué consiste. Nosotros tenemos que procurar que la gente se desarrolle. La gente debe tener vivienda, debe tener trabajo, debe poder comprar su comida, debe poder tener las medidas necesarias, agua, luz, todos los servicios necesarios. Sabemos que habemos algunos de nosotros que no tenemos todos, o algunos muy deficientes, ¿entiendes? Entonces yo entiendo que las familias, que el mundo, que las personas en general deben tener acceso a su desarrollo, a tener agua potable, a tener un techo donde dormir. Es normal, debemos luchar porque toda la gente tenga, no por nosotros, porque mucho te vas a enterar después cuando crezcas y tengas conciencia de cómo está el mundo. Ojalá que de verdad tomes conciencia. Entenderás que se trata no de lograr nada más bienestar para ti, se trata de ayudar a las demás personas. Siempre debes intentar dar un poquito de ti, de tu tiempo, de tu vida, escuchar a las personas y sobre todo hacerles sacar una sonrisa. Es importante, no sabes lo bien que hace al alma el hecho de poder tener esa oportunidad, ¿no? De expresarte así de esa manera y de lograr que la gente sienta apoyo por ti. Ahora, esto no implica, y quiero ser muy claro con esto no implica que nos acabemos todo. Oye, es que tiene derecho mi comunidad a tener agua, sí, pero debemos hacerlo con un aprovechamiento
que sea sustentable. ¿Qué significa eso? Que si tú usas agua, no te la acabes. No se trata de que ahorita hay agua y los demás que se jodan, mañana a ver qué hacen. No, tienes que pensar en ser responsable el día de hoy para poder entender que mañana pues esa agua se va a utilizar. ¿Qué tengo que hacer? No contaminar el agua con tu caca que se va al mar, por ejemplo. Sería un buen supuesto. No contaminar los ríos con tu tío el guachicolero que va a sacar la gasolina ahí y tira la gasolina y de ahí saca un río de gasolina. No tirar el aceite de tu coche a la coladera. ¿Entiendes? ¿Qué son acciones que podíamos hacer cada uno de nosotros? Si te vas a bañar, no abrirle la llave del agua 3/4 de hora para que se tiren 500 litros de agua y tú digas, bueno, ya se calentó el agua, ya voy a dejar el celular y me voy a meter a bañar. Güey, no es justo. Sí tienes derecho a utilizarla, tienes derecho a ese desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser sustentable. Debes poder hacer que no se contamine, desaparecer las bolsas de plástico, que ha sido un acierto en todos los gobiernos, desaparecer la basura, tratar de comprar la menor cantidad de productos de plástico, güey. Cosas pequeñas, ojo, cosas pequeñas que puedes cambiar en ti y en tu alrededor. No se trata de hacer propaganda y cambiar el mundo. Todos crean en lo que yo estoy diciendo, porque no, se trata de hacerlo tú. El cambio comienza con uno mismo. El desarrollo sustentable son todas aquellas acciones para lograr que todas las comunidades en el mundo tengan su desarrollo, puedan gozar de los servicios mínimos, puedan tener apertura para todo lo que necesitan, sin poner en peligro ese aprovechamiento de sus recursos para generaciones futuras. Güey, el desarrollo sustentable. ¿Se puede? Sí que se puede. Solo debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿va? Es muy, muy importante. Entonces, ojo, todo lo que haces genera huella de carbono, apúntalo, investiga qué es la huella de carbono para que te des una idea. Una playera, si tiene color, pues ya gastó 1,000 litros de agua. Una hamburguesa, a lo mejor 3,000 litros de agua. Estás gastando el agua y generas huella de carbono. Si usas bici, no, pero si usas el transporte público, sí. Si tienes coche propio, más. Si te bañas, si calientas la comida, todo genera huella de carbono. Si la CFE, el país, nuestro México, está más preocupado porque la CFE genere electricidad por combustibles fósiles, en lugar de cuidar las energías limpias. Es que las empresas grandes se están pasando, porque las empresas grandes deberían pagar la luz y la energía limpia. No me importa, sí, yo sé que somos pobres y que no tenemos dinero, pero güey, están generando energía limpia, que está vendiéndose a la CFE más cara, que invierte el Estado en energía limpia, que es más cara que la otra, ya, pero nos estamos acabando el mundo. Y el gobierno actual quiere que se produzca electricidad a través de las viejas usanzas de la CFE. Combustóleo, quemando combustibles fósiles y produciendo electricidad para los mexicanos. Eso no es justo, güey. ¿Entiendes? No es justo, por mucho que estemos mal económicamente. Se calcula, bueno, ya lo pudimos esto, la estabilidad de los... no, eso ya no era aquí, perdón. En sí, a partir del desarrollo sustentable, se pretende un crecimiento económico sin descuidar la conservación de la calidad ambiental y la equidad social. La ciencia y la tecnología aportan importantes conocimientos en aspectos relacionados con la aplicación del desarrollo sustentable, dirigido a la alimentación, siendo su finalidad garantizar que haya suficiente alimento para poblaciones actuales y futuras. El tema 2 se llama Tecnología y Sociedad. Solo tiene un subtema. ¿Se acuerdan en español que ya nos había pasado esto? Solo tiene un subtema el tema 2, o sea que prácticamente eso va a venir siempre. Va a venir ese subtema, va a venir siempre una pregunta del tema 2 que se llama Tecnología y Sociedad. El único subtema que viene es Ciencia y Tecnología en la interacción ser humano-naturaleza. Voy a explicarlo porque me gustaría que viniera de esto la pregunta, pero la pregunta es muy tonta. Ahorita te explico a qué se refiere la pregunta de Comipems en el tema 2. Dice... En los últimos años, página 142, la ciencia y la tecnología han avanzado de manera exponencial, eso lo sabemos. Sabemos que antes, hace poquito andábamos en la revolución en historia, ¿se acuerdan? Y rápido estamos ahorita con internet. Yo cuando nací no había internet, imagínate lo jodido del asunto.
Entonces, la ciencia y la tecnología han avanzado de manera exponencial. Este avance casi en su totalidad está encaminado al bienestar del ser humano y a la satisfacción de sus necesidades. Es verdad, nada más avanza la ciencia y la tecnología para cuidarnos a nosotros. La construcción de más centros de población, la necesidad de alimentar a una población que crece de manera desmesurada, entre otras cosas, provoca que el ser humano tenga una intervención nociva para el medio ambiente. ¿Qué razón tenías, Thanos, no? ¿Qué razón tenías? La ciencia y la tecnología cada vez se preocupan más porque los avances nuevos tomen en cuenta el equilibrio de la relación ser humano-naturaleza, incluyendo en sus avances cada vez más elementos reutilizables, que contaminen menos, que generen menos basura, etcétera, ¿vale? Entonces, sí, porque es jodido ver que están anunciando una mandarina pelada dentro de un bote de plástico. Tú piensas, hay que ser muy estúpido para comprar una mandarina pelada en un bote de plástico. Ya las mandarinas traen su propia cáscara natural y biodegradable. ¿Por qué sería tan estúpido para comprar una mandarina pelada en un bote de plástico? ¿Entiendes? Es ilógico, güey. No sé qué nos pasa. Los descubrimientos en todas las áreas de la ciencia se consideran... Bueno, primero, el tema dice ciencia y tecnología en la interacción ser humano-naturaleza. Hemos sido nocivos, nuestra ciencia y tecnología ha avanzado para ser nocivos para la naturaleza. No lo hicimos a propósito, pero como nos interesaba solo beneficiarnos, al final jodimos la naturaleza. Entonces, ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué te pregunta Comipems? Escucha este párrafo. Dice, los descubrimientos de todas las áreas de la ciencia consideran avances científicos. La implementación de esos conocimientos en artículos que benefician al ser humano se denominan avances tecnológicos. Otra vez, y pon atención, ¿qué es un avance científico? Los descubrimientos, subraya, en todas las áreas de la ciencia se consideran avances científicos. Cuando alguien descubre algo en cualquier rama de la ciencia, se considera avance científico. ¿Entiendes? Así de claro, esa es la primera parte. Entonces, si alguien estudia método científico, se hace la observación, la hipótesis, la experimentación, etcétera, entonces se obtiene algo llamado conocimiento científico y lo hacemos mediante la implementación del método científico. Entonces, si hay un descubrimiento después de aplicar el método científico, se le considera avance científico. Ahora fíjate, ¿qué diferencia hay entre ciencia y tecnología? La implementación de estos conocimientos en artículos que beneficien al ser humano se denomina avances tecnológicos. Por ejemplo, el estudio de los virus y sus características es un avance científico porque la gente estudió los virus como el COVID, ¿no? Y la utilización de estos en la elaboración de vacunas es un avance tecnológico. Entonces, ojo, es muy importante. Avance científico, todo descubrimiento que en cualquier área de la ciencia que vaya encaminado a darnos nuevo conocimiento, es decir, que haya sido extraído de la aplicación del método científico. Todo conocimiento en cualquier área obtenido mediante el método científico se considera un avance científico. ¿Qué es un avance tecnológico? Un avance tecnológico es, ya que tuve el conocimiento científico, el avance científico, ahora lo voy a aplicar en algo que yo necesite. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profe, entre ciencia y tecnología? La ciencia es todo avance, todo estudio de algo. Y la tecnología es que los descubrimientos de la ciencia son aplicados en cosas que nos beneficien. Ejemplo, las ondas de radio. El estudio del espectro electromagnético, es decir, las ondas electromagnéticas, trae como consecuencia el microondas, el control remoto, el lector de código de barras. Entonces, ¿qué es el avance tecnológico? El científico, profe, el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. ¿Cuál es el avance tecnológico, profe? La implementación de esas ondas electromagnéticas en cosas que nos beneficien. Los rayos ultravioleta, los rayos gamma, las microondas, las ondas de radio, ¿entiendes? La implementación de un avance científico en algo que nos beneficia a nosotros se llama avance tecnológico. Entonces, esa es la pregunta de Comipems. Te preguntan, ¿cuál es un avance científico?
cuál es un avance tecnológico, ¿entiendes? O cuál es la conjunción de los dos. Van a ver ejemplos en sus guías, eso se los puedo asegurar. Chicos, con eso terminamos la clase de ahora. Recuerden que volvemos en un ratito, ¿vale? Para quien lo está viendo en diferido, pues nos vemos la próxima clase, ¿no? Pues dale clic y pues ya veríamos el tema 3 de biología, ¿vale? Entonces recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puede ser lo que te propongas hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo, y que si el mundo no te acompaña, puedes cambiar tu mundo, ¿vale? Les envío un abrazo enorme a todos y recuerden que estamos aquí al máximo y con todo. No es hora de dudar, no es hora de rendirse, es hora de dar tu máximo esfuerzo y lograr tu meta. Vamos por esa escuela deseada, vamos por esos 128 y te espero, te juro que te espero con los brazos abiertos cuando nos veamos para que te entregue tu reconocimiento y vayas a participar en historias de éxito. Gente, los voy a extrañar hasta el próximo video. ¡Ánimo!